mesa de maestros periodistas. Jesús Escobar, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Está disfrutando lo votado? Ya te vi a ti en muchas fotos, risa y risa, disfrutándolo, Sí. lo votado. Yo sigo insistiendo en que, pero lo votado con B de es lo que burro. te decía, hay que verlo votado con B de burro, que es lo más divertido en todo esto. Después de ver la cantidad de sandeces que están diciendo en los últimos momentos y los últimos días, de verdad que yo me sigo sorprendiendo todavía de la capacidad de la gente por poder armar narrativas tan, pero tan falaces, que hasta parecen sacadas de verdad de un cuento del conejo marihuano. Oye. Ay. Más respeto a los conejos y sobre todo a los marihuanos. Muchas gracias, querido Jesús. Carlos Aguirre Romo, maestro, buenas tardes. Misma pregunta, ¿está disfrutando lo votado? Por supuesto, el día 2 con V y actualmente con B de burro. Por supuesto, un fuerte abrazo, mi querido Manuel, mi querido Jesús. Muchas gracias, querido Carlos. Pues, si les parece, quiero iniciar con una foto que causa depresión a simple vista. Aquí vemos a todos los senadores del PAN durante los siguientes 6 años. Todo un grupo parlamentario en una sola foto. Es lo que hay, es lo que quedó. Hoy, 2 de ellos, Marco Cortés y Lili Téllez, haciendo un escándalo. ¿Qué es eso de andar poniendo a pleitistas en la presidencia de la mesa directiva? ¿Qué va a hacer de nosotros en contra de que Fernández Noroña sea el presidente de la mesa directiva? Pues para su mala suerte, eso, 1, no lo deciden ellos, 2, es inevitable. Gerardo Fernández Noroña se perfila a ser el próximo presidente del Senado de la República. Estimado Jesús, también se confirma lo que ya se sabía, que Adán Augusto López Hernández va a ser el líder del grupo parlamentario de Morena, y como remate esta tragicomedia de Acción Nacional, hoy la 4T aumenta de 83 a 85 senadores. Todo mal en cuestión de 6 horas para la oposición. ¿Qué opinar? Bueno, mira, yo creo que es consecuencia. Estamos ante una oposición que yo la defino como la última cruda de la borrachera neoliberal, es decir, toda esta generación de políticos, de políticas que vemos en esta foto, por ahí andaba hasta Francisco Ramírez Acuña, no distinguía al señor Ricardo Anaya, por supuesto, será que porque él opera de noche, ¿no? Anda por las noches en los pasillos del Palacio Legislativo, pero son la última cruda de esa larga borrachera neoliberal, querido Manny, querido Carlos, que derivó precisamente en una animaversión muy fuerte por parte de la población hacia estos partidos políticos. Como bien señalas, asumen ahora posturas que los pintan de cuerpo entero. No podemos esperar una oposición partidista, en el caso concreto del PAN y del PRI, que sea responsable, que sea consciente, que sea coherente, que sea congruente con sus propios postulados. Tenemos que esperar una oposición estridente, una oposición circense, una oposición que difícilmente pueda articular algún tipo de señalamiento, que se va a victimizar en todo momento, que va a tratar de jugar su carta que consideran ellos que tiene presencia, que es el de la dictadura, y una oposición partidista que dejará su paso, dejará su lugar tarde que temprano a la oposición fáctica, a la oposición económica, que realmente será la que en un momento dado con la que tenga que lidiar Claudia Sheinbaum y la mayoría calificada de Morena en diputados y la mayoría como tal de la 4T en la Cámara de Senadores, en donde pues están solamente a un senador, a una senadora que decida votar a favor de las propuestas por parte de la 4T. Puede surgir de MC, puede surgir también, por supuesto, del PRI. No se puede descartar ninguna de las dos opciones, aun cuando Alejandro Moreno ha dicho que él no es el traidor, ¿no? O podría Dice no que asistir ese senador o hoy senadora. podrían asistir el Senado, ya lo dijo Mauricio Vila, ¿no? Que él no va a ser de los que se va a quedar en el baño o se va a esconder en los pasillos. Lo cierto es que ahí va a haber una operación política como tal y difícilmente la oposición va a poder mantener el bloque como lo anuncian. ¿Por qué? Porque no tienen congruencia partidista, creo, no tienen congruencia ideológica, esa es la realidad. Tú no puedes pensar o creer que el PAN y el PRI van a tratar de ser una oposición que vaya en contra de las propuestas, cuando tendrían que analizar las propuestas, tendrían que enriquecer las propuestas, tendrían que decir, a ver, yo no estoy a favor de esto por esto,
Esto que vemos también es consecuencia de sus propios errores. Lo vimos en la elección. En la elección tuvieron la oportunidad de cambiar la manera en cómo se distribuían los plurinominales. Decidieron hacer huelga, tanto el PAN como el PRI. Decidieron quedarse ahí. Entonces, cada una de las decisiones que vemos ahora es consecuencia de sus propias acciones, de sus propios resultados, que los fueron orillando a ser considerada para mí como una de las peores oposiciones que yo he visto en muchísimos, pero muchísimos años, y como una de las peores versiones del PAN y del PRI incluso, ¿no? Consecuencias, dice Jesús Escobar, Carlos Aguirre, y parece que no van a rectificar. La propia Lili María del Carmen ha dicho en conferencia, bueno, hay un chacaleo en el Senado, que Morena era un grupo de pandilleros por haber elegido a Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva y que ella se iba a encargar de hacerle la vida de cuadritos. Pues hay algunos que no han entendido que no es el papel del senador ser dramaturga, es ser legislador, pero están empecinados, siguen en el mismo papel, no, por lo visto, no van a mover ni un solo centímetro de esa actitud, y si se repite el patrón en 3 años y dentro de 6, si sigue la tendencia, pues nos vamos a quedar sin oposición, Carlos Aguirre. Pues es que nunca la hemos tenido, mi querido Manuel, mi querido Jesús. Nunca hemos tenido una oposición porque están acostumbrados a cerca de 100 años de prianato, principalmente PRI, que estuvieron en el poder durante cerca de 100 años, y que después de haber disfrutado lo votado con V y lo votado con B, desde el 2018, 2021 y ahora 2024, siguen sin entender porque nunca lo van a entender. Se robaban las elecciones, antes nada más había un solo candidato a la presidencia de la República, que era el candidato del PRI, después los candidatos del PRIAN, donde siempre, independientemente de, pues se siguieron robando las elecciones porque no existía democracia. A partir del 2018, que empieza a fortalecerse la democracia participativa y a darle fuerza a una real y verdadera democracia, pues están con la brújula totalmente desorientada, no entienden el tsunami que les acaba de pasar por encima y nunca lo van a entender porque no saben ellos, nunca han tenido un proyecto de nación, porque el único proyecto que han tenido siempre es ser vendepatrias, es ser apátridas, es ser traidores a la nación, es pisotear, despreciar, odiar al pueblo de México y que el pueblo de México trabaje como esclavo para seguir manteniendo sus privilegios, sus lujos. No han entendido que son una minoría y que las minorías no mandan, que mandan las mayorías. Y eso es lo que los tiene enfurecidos porque durante muchas décadas esa minoría, bueno, desde que se invadió esta hermosa nación, esa minoría pues ha mandado por encima de las mayorías, que somos todos los mexicanos. Allá antes eran los aztecas, etcétera, etcétera, pero siempre hemos sido mayoría. Hoy el pueblo de México, que está despertando gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a este boom de los medios digitales, de los medios independientes, donde se hace investigación, donde se hace verdadero análisis, se fundamenta, se presentan las evidencias, se hacen citas textuales, se dan a presentar, etcétera, etcétera. Entonces las personas se interesan por investigar, por ir a ello. Esta no oposición, yo les llamo un reducto pírrico, golpista y apátrida, van a seguir en las mismas. Qué delicado lo que dice Lili Telles, que tristemente vamos a tener que seguir padeciendo y manteniendo durante 6 años una persona que dejó al menos la preparatoria trunca, no la terminó, una persona que dentro de su propia familia y compañeros de ex trabajo, conocidos, la han denunciado. Yo le he presentado en mi programa, están las pruebas, las evidencias, de que teniendo 17 años se casó con un hombre de alrededor de 60 años de edad porque le gusta mucho pues el lujo, el vivir pues a costillas de los demás. Ya que logró su cometido, pues mandó a volar a este pobre hombre que hasta acabó corrido de esa empresa, un director de un medio de comunicación, acabó enfermo. Entonces, esa es la Lili Telles, que además se lo han gritado en el Senado de la República. No es dramaturga, pero ella no lo va a entender, Manuel, como tú lo dices. Ella no sabe legislar, no sabe para lo que está, no se pone a estudiar, quién sabe a quién tendrán de disque asesores, y ya amenazó a Fernández Noroña de que va a seguirlo provocando. Creo que ahora que ya el progreso
ya que la izquierda, ya que el pueblo de México decidió darles el voto mayoritario, 36 millones a los de Morena y sus aliados. Morena y sus aliados tienen prohibido andarse con aspectos timoratos, andarse con asuntos puritanos. Es que hay que vernos bien políticamente, ¿no? El pueblo de México quiere justicia, el pueblo de México quiere cambios. Yo entiendo, y lo ha repetido el presidente López Obrador, que la política es de tiempos. Ok, vamos dándole tiempos, pero no como en el 2018, donde Mario Delgado, siendo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no llevó a cabo la reforma político-electoral ni la reforma al Poder Judicial, y ahora la estamos padeciendo. Nacho Mier, que pues en lugar de dejar la ley minera, como lo había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de 100 años como estaba, bajara solamente a 60, Nacho Mier la deja en 80 bajo el aplauso, el beneplácito de Adán Augusto. Pues esas situaciones ya no, el pueblo ya no se los va a permitir, el pueblo ya no se los va a perdonar. Por eso estamos batallando para tener los 86 senadores que nos hacen falta, porque precisamente el pueblo de México se les dijo a Mario Delgado, a Citlali Hernández, y se los dijo a los Santones de Morena, que anduvieron luego muy afanosamente defendiendo a Sergio Mayer, ofendiendo al electorado, al obradorismo, diciéndole reaccionarios pagados por Claudia X González, ofendiéndonos a los críticos, etcétera, etcétera. Ellos son los culpables de que no hayamos tenido la mayoría en el Senado de la República por haber presentado en las boletas electorales a impresentables, a gente que les dijo no vamos a votar por ellos, y la gente acabó sin votar. Por eso están sucediendo este tipo de situaciones, y ya que se tienen las mayorías, deberían los legisladores de Morena y de los partidos que le acompañan, el PT y el Verde Ecologista, de velar bien por esa ley que protege, y qué bueno que exista, que protege a las mujeres por asuntos políticos, por asuntos de feminismo, porque Lili Telles, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez los están pisoteando. La misma Denise Dresser agredió, ofendió, difamó a una diputada federal y no pasó absolutamente nada, pero a cualquiera de Morena, si es varón y se le ocurra hasta voltear a ver feo, lo pueden señalar por violencia política de género y van a quedar fuera de todos los asuntos electorales. Y Noroña pues le tiene pavor a todo ello porque ya fue denunciado y tuvo que ir a cursos y tuvo que estar en otros asuntos, pero se supone que debe de haber igualdad. Y se supone que esa ley busca el respeto y la igualdad, no solamente hacia las mujeres, porque Lili Telles acaba de demostrar que es una violentadora, que es una extremada misándrica y misógina también. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de todos estos asuntos, Manuel Jesús. Muchas gracias, Carlos. Pasemos al tema que se está apagando de alguna manera. Yo creo que debería de mantenerse más vivo que nunca y que en buena manera será un termómetro de saber cómo estarán las cosas el domingo. Jesús Escobar, Carlos Aguirre, con el último zocalazo que tendrá el presidente López Obrador. La última reunión con el público, con los mexicanos, él dando un mensaje a la nación con su sexto y último informe de gobierno. Ha habido presiones impresionantes, Jesús. Ayer desde Roma, en Italia, habían comentarios, la Asociación Internacional de Jueces desaprobando la reforma judicial, que era un atentado a la democracia. Washington lo mismo, los empresarios canadienses también. Anthony Blinken, el Departamento de Estado, bueno, ya ni hablar de Estados Unidos con Ken Salazar. Y Andrés Manuel ha tomado la decisión de simplemente decir, pues vamos a hacer una pausa, vamos a guardarnos, no estamos rompiendo relaciones, vamos a hacer una pausa. Bueno, las críticas de la oposición me parecen más de un congresista de los Estados Unidos que de un político mexicano, Jesús. Es increíble cómo esta actividad ha descubierto en lo que muchos calificamos actitudes pues casi de vendepatrias. Sí, es un momento muy particular. A ver, Ken Salazar es un embajador de Estados Unidos. Yo comenzaría de la siguiente manera. Estados Unidos vende todo.
Entre eso vende también sus representaciones diplomáticas. A las grandes empresas o empresas grandotas les otorga la más importante, a los lobistas de los intereses de esas empresas les entrega las segundas y en las terceras a personajes indeseables, ¿no? Esto lo sintetizó muy bien nuestro querido amigo Kirk Harvard en algún posteo de X. Y es muy cierto. Ken Salazar es un lobista, es un hombre que representa intereses comerciales más allá de diplomáticos o más allá de políticos. Es un hombre que jugó un papel determinante en contra de la reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscó sabotear en distintas ocasiones la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque eran medidas que afectaban directamente a este tipo de empresas, a este tipo de firmas. Sin embargo, a pesar de todo ello, mantuvo una relación muy cercana con el presidente. El presidente le abrió las puertas de Palacio Nacional. Ken Salazar podía acudir cuando él quisiera, esa es la realidad de las cosas, de ese nivel era la relación. Y por eso es tanta molestia por parte del presidente López Obrador, porque más allá de expresar una molestia o una inconformidad en torno a una reforma, la manera en cómo lo hace Ken Salazar confirma su papel de lobista y halcón, y no de diplomático. En cualquier escenario, una persona con una carrera al respecto hubiera hablado en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hubiera expresado de manera discreta con él, le hubiera hecho llegar este tipo de situaciones que se están sintiendo, que se están presionando, que están discutiendo, en fin, por parte de empresarios grandotes, ¿no? Y a partir de ahí la reacción hubiera sido diferente, pero cuando él lo hace público, busca evidenciar al gobierno mexicano, busca llevar al gobierno mexicano a un callejón sin salida, busca cuestionar políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y busca cobrar facturas, si no él en lo personal, sí de los que representa, en contra de un presidente que les puso un alto al litio, porque en realidad el fondo de todo esto es el tema de los recursos naturales. Por supuesto que a todas estas personas no les importa el Estado de Derecho en México, no les importa la democracia en México, no les importa si los jueces son elegidos o no popularmente. A ellos lo que les importa es tener un poder judicial vasallo de sus intereses, como ha sido durante toda la vida. Un poder judicial que represente y acate lo que ellos quieren que se lleve a cabo para poder garantizar que sigan saqueándonos en muchos sentidos. Les preocupa una mayoría calificada de Morena y les preocupa un plan C por el hecho que se pueda profundizar en ciertas medidas que ojalá efectivamente, como dice Carlos, no se repitan esas experiencias de la ley minera o de la ley del agua y demás, pero por lo pronto parece ser que no. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum va por la profundidad de las mismas. Entonces, ante ese escenario, por supuesto que a estas empresas grandotas les conviene tener un poder judicial totalmente sometido, como ha ocurrido durante toda esta época neoliberal. Y de ahí partimos precisamente estas presiones en donde en realidad, si nos damos cuenta, son todas del mismo círculo. Lo hemos dicho en otras oportunidades, querido Manny, la oposición sí es minoría, pero es muy ruidosa. Eso es lo que tiene. ¿Por qué? Porque tiene a los poderes fácticos detrás, porque tiene a los medios de comunicación detrás, a los medios corporativos, porque tiene a la clase pudiente que puede movilizar a distintos espectros. Entonces, por supuesto que va a hacer ruido, por supuesto que se van a organizar en marchas, por supuesto que van a alzar la voz. Y eso es un hecho que va a generar siempre y se va a extrapolar como con los medios de comunicación, ¿no? A final de cuentas. De ahí a que puedas llevar a cabo una acción contundente o que pueda realmente trastocar en un momento dado la democracia en México, hay una distancia enorme. Del lado de la oposición, para mí son entreguistas, para mí son personajes verdaderamente indefendibles, indignantes, vergonzosos. Escuchar o leer las expresiones de gente como Luis Colosio, por ejemplo, que salió igual de arrastrado que el padre, esa es la verdad de las cosas, hablar de que Estados Unidos hace las cosas de buena fe. Yo no puedo creer que el senador de Movimiento Ciudadano no tenga la capacidad suficiente para entender la geopolítica y entender los antecedentes de la Unión Americana, que ellos nunca hacen nada de buena fe. Ellos todo lo hacen con un interés totalmente de su lado, nunca como socios, nunca como aliados, nunca como amigos. ¿Por qué? Porque así es Estados Unidos y así ejerce el poder la corporatocracia en Estados Unidos. Vemos a medios de comunicación también festejar en un momento dado que Estados Unidos se involucre con señalamientos como qué bueno que se metió Estados Unidos, que ponga orden Estados Unidos, es decir, fomentando efectivamente, como bien dices, una postura vendepatrias, una postura en donde la soberanía nacional para ellos, pues es como el árbol que da moras, es decir, es un lenguaje ya rebasado, ya no se debe de aplicar a cambio de la modernidad, a cambio del desarrollo,
cuando en realidad lo que muestran personajes como Sergio Sarmiento, personajes como el propio Loret de Mola, personajes como Mario Di Costanzo, en fin, es realmente que son personajes indignos, personajes que no tienen dignidad, personajes que no tienen ningún atisbo de decencia, porque la realidad es que tú puedes diferir con tu gobierno, pero jamás puedes pedir que una nación externa venga a poner orden o que venga a intrometerse a asuntos de la nación y que te digan, no, es que tienen derecho porque son socios. No, no, aquí no es cierto. Eso es ignorarle el ecosistema político y la geopolítica. No tienen ningún derecho a meterse en asuntos de los mexicanos y mexicanas porque seamos socios comerciales. Pero hay gente que te lo dice, no, es que sí se vale porque tenemos acuerdos firmados. Sí, sí se vale. Bueno, entonces, ¿qué les parecería que los mexicanos empezáramos a opinar y la embajada mexicana, pues como dijo bien López Obrador, ¿por qué le vendes armas a Palestina? ¿No? Perdón, a Israel. ¿O por qué le vendes armas a Ucrania? ¿O por qué estás fomentando el genocidio? No les va a gustar, ¿no? Van a decir, ¿por qué se mete México en todo eso? Porque así son, ¿no? Yo quisiera ver a algún ciudadano, y ya que tanto admiran a Estados Unidos y a la sociedad norteamericana, pues yo quisiera que me dijeran qué político de Estados Unidos o qué comunicador de Estados Unidos, cuando viene un problema de esa índole nacional, se pone en contra de su gobierno. Ninguno. ¿Por qué? Porque entienden que es un sistema para protegerse a sí mismos. Aquí no. Aquí históricamente hemos tenido a los polcos y siguen presentes en la época actual, arrodillándose ante un imperialismo porque están plenamente colonizados, ¿no? Ningún acuerdo está por encima de la soberanía nacional, Carlos Aguirre. No, no. Como bien lo dice Jesús, inclusive ahorita escuchándolo estaba recordando que no solamente es el embajador de Estados Unidos, es el canadiense. Un canadiense que no quiere dejar de saquear nuestra nación. ¿Sabían que en Zacatecas hay una minera canadiense ya luego con una inversión mixta con estadounidenses? Se le conoce como Peñasquito. Y están sacando diario toneladas y toneladas y toneladas desde hace años de oro, allá para Mazapil. ¿Y qué han dejado en Zacatecas? Pobreza, tierra contaminada, agua contaminada. No, no. Ellos quieren otra cosa, un tratado comercial, unos acuerdos comerciales, inclusive políticos, no pueden estar encima por la soberanía de los pueblos. Perdón, Manuel, creo que esa era la pregunta, porque de repente hubo algo ahí que no alcancé a escuchar bien, que creo que me preguntaba sobre la soberanía. La soberanía inclusive está marcada en nuestra Constitución, está marcada en los tratados internacionales. México está impedido por su propia Constitución a meterse en los asuntos de otros países. Mismo López Obrador lo menciona, la misma doctora Claudia Sheinbaum, a la que ya en sus conferencias ya están atacándola también, igual que el presidente López Obrador. Tienen que estarle recordando lo que dice la Constitución, porque ese tipo de reporteros que van a estas conferencias, pues son incapaces pues si no de agarrar la Constitución, de cuestionar, de asesorarse con abogados expertos, con constitucionalistas, etcétera, de cuáles son las formas, las maneras, porque la forma es fondo. Ya lo ha dicho López Obrador, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que por cierto así lo bautizó Donald Trump, no fue un firmo para que tú te apoderes de nuestra soberanía y para someternos, para que tú nos digas qué tenemos que hacer. No es el salinato, no son los tiempos de Peña Nieto, del PRIAN. Simple y sencillamente las cosas están cambiando y las cosas van a seguir cambiando. Hay una intromisión brutal por parte del embajador de Estados Unidos y por parte del embajador canadiense a los temas que competen única y exclusivamente al pueblo de México. Porque senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores, etcétera, etcétera, son nuestros empleados. Nosotros los contratamos con nuestro voto y les pagamos con nuestros impuestos. Por eso López Obrador siempre ha dicho, el pueblo paga, el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, todo a través de su voto y además está en la Constitución. ¿Quién manda? La mayoría. Y la Constitución vela por el bienestar de las mayorías en nuestra República Mexicana. Lamentablemente, esta casta política que nunca ha sido oposición son colonizados, como bien lo dice mi querido Jesús,
Ellos están ávidos de quien los trate como vasallos, como lacayos, de quien los trate como servidumbre. Y ya México nunca ha sido así. Hoy México está requiriendo del partido mayoritario, de la primera fuerza política que es Morena, que nos den respeto. México está exigiendo justicia. México está exigiendo un verdadero Estado de Derecho que tristemente nunca lo hemos tenido. Y por ahí se empieza, por respetar nuestra soberanía, por respetar todo lo que los mexicanos queremos que siga avanzando. Pero ese grupúsculo, pues sí, a través de esos medios corporativos que solamente son como las grandes bocinas para replicar las mentiras antes de las mentiras oficiales, hoy de esos opositores, pues van a seguir haciendo mucho ruido, pero creo que el pueblo de México politizado, muy bien informado, van a seguir impidiéndolo y pueda seguir avanzando la cuarta transformación. Queridos maestros, para la tercera y última ronda, voy a tomar un tema de última hora. Amenaza la oposición con no permitirle a Claudia Sheinbaum tomar protesta. Pero mejor escuchemos la idea fenomenal, magistral, de este gran estratega que yo hubiera querido Sun Tzu tenerlo en sus filas. Vamos a ver, escuchar. Hacemos un llamado a Morena para que haga y respete el proceso parlamentario, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre y les pedimos que estén pendientes para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que no se aprueben las reformas ahí. Respeten el proceso parlamentario y nosotros respetaremos su proceso, pero no respetan el proceso parlamentario, tomemos el Senado. Y de una vez lo decimos, si eso hacen, vamos a convocar, espero que tengamos respuesta de todas las organizaciones, a tomar San Lázaro antes de que termine septiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en San Lázaro. No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Por eso es una locura, Jesús. ¿Cuánta gente va a tomar San Lázaro? O sea, estamos hablando de aproximadamente 12 personas. No. O sea, realmente, ¿qué van a hacer el resto? Como los 380 diputados de Morena al ver a 14 fulanos aferrarse a la mesa directiva. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum ante este agravio, ante su inminente toma de protesta, Jesús Escobar? Mira, yo creo que la oposición primero tendría que darse un baño de realidad. Es decir, de repente escuchas a Pedro Ferriz asegurar que descubrió un algoritmo, el cual confirma que el resultado fue al revés. O sea, ni siquiera tuvieron las ganas de trabajar para cambiar los números, ¿no? Simplemente dijeron, el algoritmo nos dice que el resultado es al revés. Sheinbaum fue la que perdió por 20 millones de votos sobre esta Xóchitl Gálvez. Es decir, Xóchitl tuvo 36 millones de votos. Después te aparecen personajes como un doctor Héctor Rosete, me parece, que asegura que Norma Piña cuenta con más poder social que esta Claudia Sheinbaum. Después aparece Jesús Zambrano acusando a los senadores del PRD que decidieron irse para Morena con sanciones en el PRD cuando el PRD ya no existe. Y para acabarla, pues te aparece también, por supuesto, Denise Dresser con una cantidad ahí de puntos de vista, haciendo referencia a los dueños de medios, pero sin atreverse a robar, pues a quien la despidió, al señor Emilio Azcárraga Gallán, así de sencillo. No al que tomó la decisión, al señor Bernardo Gómez, a quien haya tomado la decisión de ellos dos, y únicamente habla en abstracto, como lo hizo Castañeda, o lo hizo Aguilar Camín, o lo hace Pablo Magluf, porque es muy fácil pues tirarle toda la bolita a Leo Zuckerman. Digo, yo no voy a defender a Leo Zuckerman, pero pues es muy fácil tirarle la bolita al conductor cuando tú sabes que la decisión viene de más arriba. Y para acabarla, pues nos topamos aquí con el señor Guadalupe Acosta Naranjo,
que yo de entrada me preguntaría, ¿por qué a Guadalupe Acosta Naranjo cree que tiene algún tipo de autoridad moral para convocar lo que sea? Es decir, ¿quién se cree Guadalupe Acosta Naranjo? ¿Quién piensa que es en el escenario político nacional? ¿Cuánta gente conoce a Guadalupe Acosta Naranjo? ¿Quién, quién puede apostar algo por Guadalupe Acosta Naranjo? ¿De dónde salió Guadalupe Acosta Naranjo? Es decir, la oposición tendría primero, para poder ser útil medianamente a sus propios intereses, tendría que ser realista, tendría que dejar de lado el negacionismo, tendría que ubicarse en su justa realidad. Por eso es que ya comenzaron a desplazarlos, por eso es que el poder fáctico económico, el que pesa para ellos, ya empezó a mover sus fichas mediáticamente, al rato van a aparecer en el espectro político partidista también, porque ya estos sujetos y sujetas, pues ya no pasan de ser estridentes y de ser mercachifles, en pocas palabras. Y me queda más que claro que no quieren que se les llame ultraconservadores, no quieren que se les llame intransigentes, pero repiten lo mismo que hizo en Brasil la oposición brasileña o en Estados Unidos los seguidores de Trump, con una pequeña diferencia, ¿no? Por supuesto. En Brasil la diferencia fue 51-49% de la votación. En Estados Unidos Donald Trump fue el segundo candidato más votado en toda la historia de los Estados Unidos. El primero fue con quien perdió, que fue Joe Biden. Pero aquí lo que me parece a mí, insisto, que refleja esto de fondo es, uno, que viven en otro mundo, viven en otro México, así han estado desde hace años. Ellos, es maravilloso el México alterno en el que ellos viven, de verdad, es algo que, bueno, ni Marvel hubiera creado con tanta facilidad, la verdad de las cosas. Creo que Deadpool se hubiera muerto en ese mundo alterno. Y finalmente, me parece que es también un ejemplo de grupos conservadores extremistas, quienes se pueden llegar a organizar con gente de afuera, por supuesto, con el afán únicamente de generar violencia, y confirmarían perfectamente que la polarización no llegó con Andrés Manuel López Obrador, que los que polarizan son ellos, que han llegado al punto de hasta amenazar a integrantes del INE y a integrantes del tribunal por el hecho de que no violenten la Constitución, ¿no? Pocos presidentes han podido tomar protesta en San Lázaro y luego emitir un discurso. No recuerdo si Peña Nieto logró hacerlo, solamente tomó protesta, no recuerdo si dio un discurso en su toma de protesta. Calderón no pudo, No. Mismo caso de otros presidentes. Andrés Manuel López Obrador pudo tomar protesta y pudo dar su discurso de cuál iba a ser el plan durante los siguientes 6 años. 6 años después, pues está Claudia Sheinbaum, y si la amenaza es Guadalupe Acosta Naranjo, pues yo creo que lo más sencillo del mundo será pues dar el discurso. No representa una amenaza real ni tangible. Lo mismo quisieron hacer con Andrés Manuel, esto nunca se me va a olvidar, con el tema de las gasolinas, ¿no? Que le exigían al presidente, que todavía no entraba en funciones, que bajara el precio de las gasolinas. Y bueno, ya después de que respondió Andrés Manuel, ni ganas de protestar les volvió a quedar a la oposición ese día, Carlos. Entonces, cometerá la estupidez la oposición, Carlos, de tratar de interrumpir o sabotear la toma de protesta de Sheinbaum? Por supuesto, es que están desorientados, no saben lo que quieren, están efectivamente, como dice mi querido Jesús, en un México alterno, no han puesto los pies en la tierra. ¿Quiénes son los sepultureros de un partido de izquierda democrático, que era lo que buscaba y nunca se lo permitió la ahora oposición a la cual ellos se sumaron, aquello que fue el glorioso PRD, el Partido de la Revolución Democrática? ¿Quiénes son los sepultureros? Acosta Naranjo, Carlos Navarrete Prida, Jesús Zambrano, el propio Chucho Ortega, que formó toda esa tribu, que acabó hundiendo al PRD. Hay un PRD que ya no existe. Ya, bueno, el Consejo General en el Instituto Nacional de Morena, ahí en la llamada herradura de la democracia, ya ni siquiera les dio prerrogativas. Está desaparecido el PRD. ¿A quiénes están convocando? Aquellos que 100 personas que fueron a un lugar grandísimo, se me escapa el nombre, cuando convocó a Acosta Naranjo, a esos menos de 30 personas que logró juntar Xóchitl Gálvez hace unos días, y que toda avergonzada
dijo que no importa que así haya sido una persona, pero que iba a defender la democracia. La mentada María Rosa ya los abandonó, ya los dejó solos. Ya ni a las convocatorias del tal Claudio X González han salido. Antes de esto, no los convocó Xóchitl Gálvez. No hubo quórum. Los volvió a convocar Claudio X González y nadie les hizo caso. Nadie les hizo caso. Sacaron ahí una marchita ahí, fracasada. No lograron cuando fueron al Instituto Nacional Electoral, a la plancha del INE. Eran 300 personas. Vamos a ser generosos, 500 personas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Ellos no han entendido que las mayorías dan la legitimidad. Si López Obrador llegó con 30 millones de votos, con una legitimidad aplastante, que la legitimidad da el poder, el pueblo de México le dio el poder a López Obrador, un poder que ellos no pueden entender. Dicen que López Obrador es un hombre que ha aglutinado para sí mismo mucho poder. No es cierto, es el poder que el pueblo les da y se los ha dicho en las mañaneras. Pero ellos no lo entienden. López Obrador les dice, ya dejen de agredir al pueblo, dejen de ofenderlo, pero siguen haciéndolo. Ahí está, en la posilga de Alarraqui, cómo fue el de la Coparmex, a ofender a los jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los difamó, los calumnió, los ofendió diciéndoles alcohólicos y marihuanos, drogadictos. ¿Dónde están las pruebas? Siguen sin entender y van a seguir sin entender que mientras sigan ofendiendo al pueblo de México, vamos a seguir en las mismas, afortunadamente. Porque si López Obrador llegó con esa rotundidad, pues imaginamos con 6 millones de votos más que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, viene un baño de realidad, como le dice mi querido Jesús. Viene un baño de pueblo que les va a pegar a Andrés Manuel López Obrador, a toda esta oposición. Ahora que dé su último informe ante el pueblo de México el próximo domingo, y bueno, ¿se irán a atrever verdaderamente a salir ante ese mundo de personas? No, sí van a estar gritando y posiblemente dentro de la sala de plenos vayan a hacer su show porque son shows, son mediáticos, pero eso va a seguir enojando al pueblo de México. Si no permitieron que tocaran a López Obrador, ni lo van a permitir, mucho menos van a permitir que toquen a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Con qué autoridad moral, con esto cierro, con qué autoridad moral Acosta Naranjo pide al pueblo que le apoye para pisotear la Constitución? 4 consejeros en el INE, que se les debería de hacer un juicio político, y yo estoy de acuerdo en esto con Sergio Gutiérrez Luna. ¿Cómo es posible que estén convocando a desconocer la Constitución? ¿Cómo es posible que Acosta Naranjo y la oposición esté convocando a que se pisotee la Constitución única y exclusivamente porque ellos como minoría quieren seguir mandando por encima de 36 millones de votos que los aplastaron el pasado 2 de junio? Muchas gracias, Carlos. Querido Jesús, querido Carlos, maestros, como siempre, yo agradecido por estar rodeado de tanta sabiduría, experiencia, de tanto sesudo análisis, que no solamente agradezco yo, sino también la audiencia de Reporteros MX. Muchas gracias a los dos. Maestro Escobar, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Gracias. No, hombre, el agradecido siempre soy yo, mi querido Manny, contigo y con mi querido Carlos. Nos encuentran, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, así Jesús Escobar Tobar, en nuestra arroba, que ahí la tienen, arroba jet1403, y nuestra cuenta de TikTok con el mismo nombre, Jesús Escobar Tobar. Únicamente yo aparte de compartir, por supuesto, lo que dice Carlos de la presencia de López Obrador, la legitimidad con la que llega López Obrador, yo creo que hay otro factor que la oposición no entiende, que es la credibilidad con la que llegó López Obrador y la credibilidad que tiene Claudia Sheinbaum. Eso me lleva, por ejemplo, incluso a esa discusión que se tiene ahora por parte de Salinas Pliego y Loret de Mola, que dicen dónde está el rating, ¿no?, de periodistas o comunicadores cercanos de la 4T. Y yo siempre he pensado, no se trata de números, se trata muchas veces de la credibilidad. Tú puedes tener 1 millón de suscriptores o 2 millones, pero si nadie te cree, ¿en dónde queda precisamente cuando tratas de influir en alguna discusión? Y creo que eso es algo que López Obrador en este sexenio ha hecho y que es uno de sus grandes legados, ganar la batalla cultural en ese punto. Esa victoria cultural contra el neoliberalismo y todo lo que lo rodea, caray, es algo que de verdad se le tendrá que valorar tarde o temprano a López Obrador de manera muy, pero muy profunda, porque politizó y partidizó a muchos sectores de la población. Correcto. ¿En dónde te podemos encontrar, querido?
Te lo reitero, estamos en nuestro canal de YouTube, en Jesús Escobar Tobar, ahí estamos metidos, por supuesto, ya lo saben, 11 de la mañana, estamos también a las 3:30 de la tarde, estamos a las 8:30, 21:30, son los 4 horarios que manejamos de lunes a viernes, el sábado y domingo andamos por todos lados, y por supuesto, ya saben que también en TikTok en la noche subimos nuestro contenido, entre las 9:30 y 10 de la noche lo estamos subiendo, y bueno, nuestra cuenta de Twitter, @jet1403. Muchas gracias, estimado Jesús. Gracias, Carlos Aguirre, maestro Aguirre. Gracias también. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, primeramente, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar contigo, mi querido Manuel, mi querido Jesús. Les envío un fuerte y muy fraterno abrazo, igual a todo el amable auditorio en este programa Sin Máscaras, a todo el amable chat también. Y los invito a que nos acompañen en nuestro canal, en nuestro medio de comunicación independiente, Carlos Aguirre Informa. Nos encuentran así con ese nombre en Facebook, Twitter y YouTube. Conduzco un informativo a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Después de lunes a jueves, diálogos. En la mañana nos escuchamos, en la noche nos vemos y nos escuchamos. Toda hora del centro en la República Mexicana, en esas 3 plataformas digitales informativas. Y los invito, ojalá que les guste también nuestras producciones, que les gusten nuestros contenidos y que también nos puedan acompañar y nos puedan ayudar para que siga creciendo en credibilidad, como dice mi querido Jesús, pues también su canal, Carlos Aguirre Informa. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, maestro Aguirre, muchas gracias, maestro Escobar. Les abrazo a la distancia, estamos en contacto, cuídense mucho. Gracias.